Bueno, Roberto, mira, ¿te acordás? Esto lo vimos al principio de la clase, de la primera clase, y después lo repetimos. Uno puede definir un vector que empiece en cualquier, no sé, empiece en 4 y vaya hasta 60, no sé. Poniendo, por ejemplo, un vector B que sea igual a 4, 2 puntos, 60. Ahí lo definimos de esa forma. Ahora, si uno le quiere poner, en este caso, si uno ve, va de 1 en 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así sucesivamente. Va todo hasta 60. Ahora, uno puede decirle que en vez de ir de 1 en 1, que vaya de lo que quiera a lo que quiera. Por ejemplo, en vez de definirlo como 4.60, le puedo poner 4, 2 puntos. El paso que yo quiero, por ejemplo, de 0.05 en 0.05, vaya a 60. Esto va a ser un vector súper grande, ¿no? Me va a quedar una cosa así de 1121. Si uno mira, bueno, te voy a volver, empezó un 4, hace 4,05, 4,1, 4,15, 4,2, 4,25, o sea, va de 0,05 en 0,05. Entonces esta sintaxis te funciona para hacer un vector que empiece en un número cualquiera, que vaya con el paso que sea y termine en el paso que sea. ¿Te sigue? Está, perfecto. Era esa la pregunta, ¿no? Porque después la otra parte es lo del comando size. Está perfecto. Bruno, ¿vos cómo vas? ¿Ya pudiste? ¿Eliminaste la parte? Te iba a decir eso, que me dijiste que quedaba bien si saco el max y los promedios. Pero si saco los max y los promedios, mira, fíjate en lo que te pasé, me queda A menos A dividido A por 100. ¿Tendría que quedar eso? No, claro, porque acá esto Ah, es apps de... Esta es la diferencia relativa porcentual entre max de A y min de A. Vos ahora ya no tenés max de A y min de A, tenés A y B. Claro, no ahí haría, va eso, ta. Por eso. sería A menos Me B sobre confundí yo, B me o A confundí. menos B sobre A. Con un... Y acordate lo del punto dividido, ¿no? Sí. En realidad, viste que en tu comando tenés dos líneas, lo definiste como dos elementos, y en realidad yo quiero una matriz sola, Es, que sea todo eso. claro, ta. Sí. Ahora entiendo también por qué te quedan dos elementos, porque primero hiciste entre máximo de A y el promedio de A, y después entre máximo de B y el promedio de B, entonces te quedan dos elementos. Claro. No, y además cuando me quedaba A menos A dividido A me dieron 2 por 4 de 0. Sí. Te va a dar cero en realidad. Sí. Y aparte ojo que acá estarías haciendo la división matricial. O sea que le ponga el punto antes Claro. del slash. Pero en Ok. realidad sería A menos B sobre A o A menos Sí. B sobre B y con el punto. Y da igual que sea dividido. Sí, porque la diferencia relativa porcentual entre los dos es qué porcentaje es la resta respecto de una de las dos. Da igual. Pues, en este caso. Después lo que me había puesto a pensar es qué valores me convenía poner en las matrices A y B para que se notase mejor los resultados. Y mientras no haya ceros en el Ta. denominador, está bien. Bueno, ya me quedó. Está. Pasa que no, los valores no son, no se me son tan familiares para darme cuenta si están bien o no. Pero me quedó una de 2 por 2, así que Está. Igual lo mostramos entonces. Cuando lo veamos, ahí vamos a ver bien. Bueno, entonces empecemos por las presentaciones.
Cristian dejó que la primera parte... No, pero la primera parte ya la estuvimos un poco haciendo... lo estuvimos haciendo en la ventana de comandos. Ahora le tocaría a Victoria. Victoria, ¿te animás a compartir pantalla? Yo voy a dejar de compartir pantalla. Dale. ¿Y nos contás? No sé, o sea, ya puse, pero no sé si... Sí, yo No sé todavía no qué te... más tengo que poner acá. ¿Viste el Ah, acá botón, muestra tipo el la botón pestaña verde? que quiero mostrar. Ahí va. El botón verde de compartir pantalla o Alt S. Sí, sí, ahí ya puse. Ahí va. Ahí Ahí sí. está. Ahora sí. Y Ahí ahora te veo. ahora estoy en Scilab y explico todo acá. Primero lo que me pedía era hacer una matriz de 7 filas y 5 columnas. Y, ay, ¿para qué? Y bueno, para arriba. Dale, dale, tranqui. Y lo que hice fue eh, definir la matriz. Como eran 5 columnas, fui poniendo en la primera fila del 1 al 5, que los 2 puntos acá indican que va desde tal número a tal número. Después el punto y coma, que es para saltear a la otra fila, y así fui poniendo, o sea, 5 valores en cada fila. Ahí va. Después extraje las columnas, la 1, la 3 y la 5, y les puse NOP para nombrarlas. Y acá no se muestran porque les puse el punto y coma para definirlas y que no las muestre más. Ahí va. Y después hice la matriz con NOP, que son las columnas. Te pauso un segundito. Todos saben que si le ponen punto y coma, vieron que no te los muestra. Por ejemplo, cuando ella corrió el script, la matriz M no le puso punto y coma, por eso te la mostró, creo. Ah, no lo corriste el script, lo que pasa es que lo definiste acá. Pero Yo la cuando cuestión... corro el script, ¿Cómo? yo cuando corro el script no me sale No te la muestra. nada en la consola. Entonces se ve que Scilab no ignora la parte de punto y coma. Porque MATLAB, depende si le pones punto y coma o no, te muestra o no la salida, lo que va haciendo. Bien. Disculpa, Victoria, volvemos entonces. Ok. Y después tenía que hacer otra que tenga 3 filas, 5 columnas, y que las filas sean la 1, la 3 y la 5 de la primera matriz que definí, que es la M. Y extraje las filas, la 1, la 3 y la 5, les puse QR y S, también puse el punto y coma para definir, y después hice la matriz B, que está acá abajo, con QR y S. Claro, Q. A ver si notan cuál es la diferencia entre cómo definió la A y cómo definió la B en la sintaxis para definirla. ¿Alguien se da cuenta? No tengo que decir yo, ¿no? ¿Cómo? La digo yo. Sí, si no hay... Decilo vos, Una es con coma, perdón. Sí. Sí, es esa. Sí. ¿Y por qué una va con coma y la otra va con punto y coma? Porque en una usé las filas y en otra las columnas. Exacto, muy bien. No sé si todos lo ven, que ella usó la coma porque está concatenando columnas. Si ven en A, está concatenando 3 columnas. Entonces se separan con coma porque estás pasando de una columna a la otra. En cambio, en B, está concatenando filas. Entonces tenés que cambiar de una fila a otra. Entonces, para cambiar de fila se usa punto y coma. ¿Está? Se ve, se ve. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Victoria. Quedó perfecto. No sé cómo salir. Dejar de compartir ahí. Ahí va. Algo Bueno, me pareció. perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Les quedó alguna duda a ustedes? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, pasamos al siguiente. Esto igual está siendo grabado, así que lo pueden consultar después.
sería ahora Roberto. Vos estabas con problema de audio, ¿no? Podés mandar, si querés, audio por WhatsApp. Si querés, mientras haces eso, capaz que pasamos al siguiente. Y vos vas después, a ver. Está. Pasamos a la siguiente y después volvemos con vos, ¿está? Avisa cuando más o menos tengas resuelto. Bueno, Matías, entonces. Matías, lo tuyo era muy específico. Sí. Ah, ya. Espera un segundo. Ay. Muy específico de un ejercicio. Tengo que relacionarlo más bien que nada con lo del ejercicio, ¿no? De la actividad. Sí. Sobre todo porque es bien apuntado a usar ese comando. Ojo. Bueno. Esto te lo tuve que haber preguntado antes, pero no sé, da igual un poco ya. Uso de referencia de esto, ¿no? Lo de... Ahí va. Ahí va. Levantaste cases, country cases. ¿Y tenés una side note del ejemplo? A ver, lo de la sign out. Hice una sign note explicando cómo usar grep, porque lo entendí mal tal vez. Ahí va. Levantala entonces, así la vemos todos. Ay, a ver, un segundo. Esto sería la sign note. No sé si se ve ahí. No, yo no la veo. Bueno, pues entonces lo explico. Claro, primero para usar el comando grep, lo que... No, pero igual pone applications. Me va a tocar en applications. ¿Para dónde? Arriba, ¿viste? Donde dice File, Edit, Control, Applications, Acá, sí. Sign Notes. Arriba. Ahí va. Sí, pero... ¿Se está viendo ahora? No, ¿dónde está? Si querés, No, arrastrala al no, file. espera. Arrastrala al file browser y que quede ahí. Te lo abre en otra pantalla, lo en otra ventana. Sí, Claro. se quedó en otra ventana. Mira, comparto todo entonces ya está. Listo. Ah, porque compartiste solo una. Ahí va. Sí, está Ahora sí. compartiendo solo una. Ahora sí se ve, ¿no? Sí. Bueno, primero se define una matriz con la que trabajar, ¿no? Sí. Que a ¿Esa veces... matriz de qué tipo es? Ay, ¿cómo que de tipo? Sí. ¿Tiene números adentro? No tiene números. Tendría O caracteres, ¿no? palabras. Cadenas de Sí, caracteres. exacto. Ah, ahí va. Luego de que lo que tengo eso, bueno, primero explico más o menos lo que hago con grep. Con grep básicamente, para lo que sirve el comando, es para sacar una fila, ¿no? Por decirlo así. ¿Cómo decirlo? Vos usando el comando grep identificás una palabra que se halla en la matriz y luego el comando lo que hace es que te da la fila en la que está ¿cómo es? Esa palabra. Al menos Exactamente. es como yo lo entendí. Entonces, para usar el comando, bueno, acá podemos, yo qué sé, definimos un vector o no sé, y luego ponemos igual grep y entre paréntesis ponemos la matriz y después una coma y entre comillas la palabra que buscamos dentro de la matriz. Ahí va. Y así se usaría el comando grep. Lo tendría que explicar ahora desde el otro, ¿no? Sí. Ahora, no sé si se notaron que grep es como el comando find, pero en vez de buscar números, busca palabras. ¿Les parecido? Ok. Sí. Sí.
Básicamente funciona de la misma forma. El comando find es un poquito más amplio, porque en realidad uno podría no solo buscar dónde está un número, sino que buscar una condición. O sea, dónde están todos los números que sean mayores a tal, por ejemplo. Eso podría. Y el grep no. El grep te dice dónde está esta cadena de caracteres. Entonces, la matriz M que definió, que definió en la side note, ¿cuántas filas y cuántas columnas tenía? Viéndola así nomás. ¿Te animás a volver a la side note? A ver si alguien me puede decir cuántas filas y cuántas columnas tiene. Uno por 3, ¿no? O algo así. Exactamente, 1 por 3, porque tiene el primer elemento es la cadena de caracteres que tiene solo B, después cambia de fila a otra que tiene solo M, o sea, la cadena de caracteres que es M, y después cambia de fila de vuelta y pone 3. Así que tiene una columna sola, tres filas. ¿Sí? Entonces, en este caso es un vector que en cada elemento tiene caracteres. Entonces, cuando definió MD1OS, te va a dar la posición dentro del vector donde está la cadena de caracteres B. ¿Eso se sigue? Ahora, si en vez de ser una matriz, una columna fuera una matriz que tiene varias filas y varias columnas, te tendría que devolver la fila y la columna donde está también. Entonces no te dice sobre la posición. Está, esa aclaración nomás. Podés seguir nomás, Matías. Te había pedido algunos ejemplos, ¿no? A ver, no me acuerdo si... Me habías pedido que lo... Espera. Me habías pedido que lo relacionase con el repartido, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo se usa en la parte C del ejercicio 1? Es específicamente. Bueno, en la parte C del ejercicio 1... Un segundo. Básicamente lo que hacemos es... Contextualmente, diciéndolo así, más o menos, sacaríamos el día, ¿no? Pero... Sí. Esperamos un segundo. Uno. Esperamos un segundo. Perdón por la espera. Tranqui. Vamos a ver. Utiliza el comando grep para definir un valor que representa la posición de la columna de cases que contiene los datos de Francia. Espera un segundo que me trabé y es complicado esto, pero bueno. Bueno, básicamente lo que se hace es que sacamos el... Más fácil. Extraemos la fila en donde está... algún día me saldrá. Bien, ¿cómo se llama ese vector? Se llama Index France y Index Germany. Claro, no, pero el vector que tiene los nombres de los países. El vector con country cases. Ahí va, country cases. De country cases sacamos la fila donde está el esto. Y luego lo usamos para... Sí. ¿Cómo sacar la fila? Porque ¿qué es lo que piden? ¿Qué es lo que pide específicamente? La posición de la columna de cases donde están los datos de Francia. O sea, ¿cuál es la posición de la columna donde están los datos de Francia? ¿Y eso cómo era que lo hacías, entonces?
se hacía con el, bueno, claro, con el comando de Sí. Pero el comando grep, o sea, más allá de la sintaxis y eso, que eso ya lo vimos, ¿para qué lo usás entonces? para hallar la fila en donde está ubicado esto, Francia, el país, claro. ¿no? Claro, vieron que ahí dice, en un lugar dice France, entonces usaron el grep, entonces, para ubicar la posición dentro de del listado de países donde está Francia, específicamente. ¿Sí? Sería eso. Y Y, bueno, y eso se corresponde con el número de columna del vector cases donde está Francia. Porque está hecho de esa forma. Construimos la matriz y el listado de esa forma. ¿Se sigue? Sí, sí. Está. bueno, y ya está. Bueno, ¿algunas preguntas o comentarios? Bueno, muchas gracias, Matías. Quedó bastante bien. Tenemos un audio de Roberto que lo voy a escuchar. Bueno, acabo de escuchar el audio de Roberto. Roberto, ¿te animás a compartir pantalla y mostrar la side note entonces con, este, con la definición? Porque me estás diciendo que cuando lo definiste queda siempre como vector columna, ¿no? Ahí va. De acá te está quedando como fila, ¿no? Estás definiendo un vector M que empieza en 2 y termina en 40. ¿Cómo era lo que te pedía, Roberto? 2 termina en 40 y vaya de 0,5 en 0,5. ¿Sí? Y ahí lo tenés, yo lo veo yendo de 1 en 1 por ahora. Tendríamos que ponerle el paso. Que era lo que quedaba entre los dos puntos. Sí, estoy de acuerdo. Lo que sí, M empezó en 2 y terminó en 40, pero va de 1 en 1. Y entonces la pregunta es cómo hacer uno que empiece entre 2, que vaya de 2 a 40, pero vaya de 0,5 en 0,5, que es lo que te mostré hace unos minutos. O sea, por ejemplo, que empiece en 2, vaya de 0,5 en 0,5 y termine en 40.
Ah, porque no estaba viendo tu side note, perdón. No estaba viendo tu side note. Ahora sí, sí, va a decirlo con tenés razón. Después size vector, sí. ¿Cuál es la diferencia? La pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre size cuando se lo aplicas a un vector, como en este caso, o una matriz? O sea, en el resultado nomás. Esa sería la pregunta. Sí, puedes escribir ahí. Sí, exacto. O sea, funciona en ambos casos, solo que cuando es un vector te da o de una fila o de una columna sola y después el número de elementos, el comando size. Ahí va. Y la otra diferencia, la otra pregunta era cómo hacer un vector que... no, no te lo pedí, esa otra. Pero tal, lo que definiste es un vector fila, sí. Si uno quiere definir lo mismo pero un vector columna, lo que hace es, lo define así y después lo transpone. Ahora les muestro cómo se hace eso. Pero está. Bueno, entonces creo que quedó pronto entonces. Gracias, Roberto. ¿Alguna pregunta al respecto? Les voy a compartir un segundito mi pantalla. Eh, si uno quiere, por ejemplo, el vector vieron que es un vector fila, porque tiene un montón de columnas, así que tiene una fila y un montón de columnas. Si yo quiero definirlo como un vector columna, lo único que hago es transponerlo. O sea, lo pongo entre paréntesis recto, simplemente para que me seleccione todo, y le pongo una comilla prima, que es para transponer. Transponer significa que un vector que es una fila se vuelve una columna y viceversa. Si yo transpongo una columna, me queda una fila. Entonces ahí me quedan los números así, en columna. ¿Tá? Se puede hacer con Y una eso matriz. Sí. ahí va, eso es solo para vectores, no para matrices. Para matrices también. Cuando uno, por ejemplo, imagínense que tenemos una matriz M que sea, no sé, de números aleatorios, de 2 filas, 3 columnas. ¿Tá? Si yo defino una matriz M2, ay, borré todo sin querer. Así. Si yo defino una matriz M2 que sea la anterior traspuesta, en vez de quedar de 2 filas y 3 columnas, va a quedar de 3 filas y 2 columnas. ¿Vieron? Pero tiene todos los elementos dado vuelta. Digamos, las columnas, las que eran filas antes, son columnas ahora. O sea, técnicamente lo que hace es el elemento IJ de la matriz M es el elemento JI de la matriz M2. O sea, está vuelta todo. ¿Se sigue? ¿Alguna pregunta? Está. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Roberto. Ahora... Ahí va. Perfecto. Lo que dice Victoria. Es la comilla es lo que hace transponer los elementos. Muy bien. Matías, Pablo, entonces. ¿Y yo? Sí. Comparto. Bueno, a mí lo que me pedía era que hablara de comando max y min. Ahí va. Bueno, lo primero que hice fue definir una matriz ahí. ¿Hiciste una Después, side note? sí, ¿no se ve? No, se ve solo la consola. Como yo lo tengo enfrente. Creo que solo compartiste la consola. Ah, Ahí está. Viste que está...
Ahí por un segundo la vi. Entonces estoy compartiendo mal. Compartir ¿No se pantalla. ve ahí? No. Es que creo que estás compartiendo una pestaña. Poné compartir pantalla entera. Viste que cuando te das compartir, te permite compartir pestañas particulares o pantalla. En una cosa dice pantalla entero. Tenés que poner Ahí va. pantalla. Ahora sí. Ahí sí la vemos. Perfecto. Está. En sí, esos comandos lo que me va a dar el valor máximo o mínimo de una fila o columna que yo elija, o mismo de la matriz, ¿no? Lo que hice ahí primero fue definir una matriz, le llamé col1 a la columna, a la primera columna, después a la segunda y la tercera. Se ve al costado ahí, ¿no? Sí. Está. Y después usé el máximo de la columna 1 y puse el comando max col1 y lo tengo acá que me dio 7. Después el máximo de la columna 3 y después lo que hice el mínimo, la columna 2 como ejemplo, y después el máximo de la matriz en sí y el mínimo. Y me dio 9 y 1. Era eso, ¿no? ¿O es algo más? Sí, a ver, había algo más. Sí. Para extraer tanto el máximo o el mínimo valor de una matriz, claro, el máximo y el mínimo de la matriz. Sí, en realidad justo por columnas no te lo había pedido, pero lo incorporaste y me parece que está bueno. Lo que era el máximo y el mínimo de las columnas, que es los últimos dos comandos, ¿sí? Max M y min. Sí. ¿Tá? Y ahí Sí. lo que te da es el valor máximo y el mínimo. Pero lo otro que te pedía era así tanto los valores como sus posiciones. Estaría faltando cómo obtener la posición en la matriz en la que se da el valor máximo de M, la posición en la matriz en la que se da el valor mínimo de M. Eso es lo otro que estaría faltando. ¿Y es con ese mismo comando? Es con el max también, pero al max uno le puede pedir solo la salida del valor o el valor y la posición. Pero no sé qué se le pone. Por ejemplo, comparto yo pantalla, ¿está? Dale. Sí. Te voy a detener tu compartida de pantalla, ¿está? Un segundito. Sí, sí. Bien. Vamos a hacer notes. Yo tengo M2, ¿vieron? O M, vamos a ver, M, está. Que es 2×3. ¿Se ve? Sí. Yo puedo decirle max M, como hiciste vos, que sea, o el nombre que queramos, que sea el max de M. En este caso, así mirando a ojo, ¿cuál sería el máximo? La primera y la segunda fila. No, la segunda. Primera fila, segunda columna, ¿no? El 0,9488. Eso. Sí. Perfecto, me dio el valor máximo. Ahora yo quiero saber dónde está. Porque ahora lo podemos ver a ojo, pero si tenemos una matriz de, no sé, 500.000 elementos por 20.000, y va a ser difícil. Entonces, si yo quiero saber dónde está, le pido dos salidas. Le pongo max M y, no sé, post max M, por ejemplo. Se lo pongo así, es decir, devolveme dos cosas. Una, que sea el valor máximo, y después la posición. Si yo hago esto, me dice, en max M me almacena el valor máximo. ¿Vieron? En lo segundo que le pedí que salga, que es post max M, me dice la fila y la columna donde está. Está fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2. Es correcto. Y eso funciona así, le pongas el valor que le pongas dentro del paréntesis recto, ¿verdad? Sí, acá sí. Sí, tipo le podés poner cualquier nombre, mientras haya dos cosas, siempre te devuelve el valor y la posición. Exactamente, sí.
Yo le pongo post max m, uno le pone algo así como para recordarlo, pero en realidad podríamos llamarle... Claro. Sí, sí. Y J. Oli, Besis, y te lo da. Oli es este y Besis es este. Lujo. Recién me entero que de ese lado del igual se podía Se puede, implementar el claro, comando. ¿qué pasa? Max es una función, ¿está? Y es una función que es multievaluada, o sea, es una operación que hace Max como comando. A la izquierda uno le puede poner una cosa, pero hay algunas funciones que te admiten que uno le pida que te devuelva más información. Por ejemplo, no solo el máximo, sino el máximo y la posición. Y eso se pone entre paréntesis recto también. Que no hay que Bien. confundirse, esto no es una definición de vector, porque esto está a la izquierda del igual. El paréntesis recto a la derecha del igual, sí, es para los vectores. Pero en este caso es para el número de elementos. Acá le digo, devuelve un elemento que sea Oli y otro que sea Besis. Y devuélveme dos cosas. Y te devuelve esas dos cosas. ¿Tá? Y por ahí queda el max, por ejemplo. Sí. Te va a dar el valor máximo y la posición, más no tiene para darte. Más no tiene, ¿no? Ahora, puede pasar esto, por ejemplo. Yo tengo A que sea 1, 1, 0, no sé, 0, 0, 0. Ahora, si yo le pido el máximo, hay dos máximos, ¿no? Sí. Vamos a ver qué pasa. Es Olivesin max de A, vamos a poner. Me dio el máximo 1, ¿sí? Sí. Y la posición me dio 1, 1, pero en realidad había otro máximo. Sí, te tira uno, chavo. Y te tiró, me tiró el primero que encontró, básicamente. ¿Está? A ver si esto funciona, no estoy seguro. El MATLAB funciona. No, ¿Y hay alguna función, algo que te diga todos los máximos, para ver si se repite siempre? O sea, la posición de ambos. ¿Cómo? Repetime. Claro, ¿hay un comando que te diga la posición de ambos unos? La posición de ambos unos. Sí. Hay un truquito. Podemos poner esto. La posición de ambos unos. El máximo, si yo le pongo, tenemos A, ¿no? Le ponemos, no sé, max A igual max de A. Ahí nos va a dar el número, ¿sí? Pero ponele que nosotros sospechamos que hay más de uno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ir al comando find y decirle, por ejemplo, no sé, fila, columna, igual, find, que era el comando para encontrar, busca dónde en A coincide que el valor del elemento de A, de cualquier elemento de A, coincida con el máximo de A. Este sería el truquito. Y ahí nos da los dos, ¿vieron? El 1, 1 y el 1, 2. O sea, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2. ¿Sí? No sé si se ve la lógica. Le dije, Sí, sí, sí. almacename en un vector las filas y las columnas buscame todos los elementos en los que A coincida con su máximo. Que son estos dos. ¿Se ve? Claro, sí, re bien. Lo mismo se puede hacer con el mínimo, ¿no? Con el comando min.